Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estamos en Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión, un grupo fuera de serie. Y fuera de serie porque no nos sujetamos a ningún grupo. Es decir, no llevamos las reglas de los grupos en general. Vivimos bajo principios espirituales, pero en una libertad plena. A nadie le vamos a prohibir que hable de su Dios personal como quiera que hable. Los pasos de recuperación nos llevan a una expresión espiritual. Y el paso dice, y todos comenzaron a hablar de Dios. Nada más que en los grupos tradicionales tienen miedo a hablar de Dios. Aquí no, puede hablar de su Dios, cualquiera que sea su idea de él. Esa es nuestra libertad. Cumplimos con lo que dice la primera tradición. Creemos que somos la asociación con que más ferviente lucha por la libertad de ser, de actuar y pensar del individuo. Así que ánimo. Hoy tenemos a nosotros a Marta. Marta Lorena está con nosotros para coordinarnos. Va a darnos la primera lectura, que es la reflexión del día de hoy, y posteriormente nos leerá acerca del capítulo de la etiología que hoy vamos a analizar. Así que bienvenida, Marta, y adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias, Víctor, por estar aquí. Gracias a Dios porque hoy puedo estar con ustedes en este momento. Bueno, procedemos entonces con la lectura de la reflexión del día de hoy, 15 de enero, del Salmo 9:18. ¿Por qué no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente? La pobreza es una dura herencia, pero aquellos que confían en el Señor son enriquecidos por la fe. Ellos saben que no son olvidados por Dios, y aunque parezca que son pasados por alto, en su distribución providencial de cosas buenas, esperan un tiempo cuando todo esto será enderezado. Lázaro no siempre estará echado entre los perros a la puerta del rico, sino que tendrá su recompensa en el seno de Abraham. Incluso ahora el Señor recuerda a sus hijos pobres pero preciosos. Yo soy pobre y menesteroso, sin embargo, el Señor piensa en mí, dijo alguien en la antigüedad, y así es. Los pobres piadosos tienen grandes esperanzas. Esperan que el Señor les provea de todas las cosas necesarias para esta vida y para la piedad. Esperan que todas las cosas les ayuden a bien. Esperan tener una comunión mucho más íntima con su Señor, que no tenía donde recostar la cabeza. Esperan su segundo advenimiento y compartir su gloria. Esta esperanza no puede perecer, pues está puesta en Cristo Jesús, que vive para siempre, y porque Él vive, la esperanza también vivirá. El santo pobre canta muchos himnos que el rico pecador no puede entender. Por tanto, cuando tengamos una ración reducida, hemos de dirigir nuestros pensamientos a la mesa real de arriba. Fin de la reflexión. Es su turno, Víctor. Adelante. Bien, Hebreos 11:1 dice, pues, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es una definición como tal la que está hablando el apóstol Pablo aquí,
sino está diciendo que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? ¿En qué seguridad esperamos nosotros? La certeza de lo que se espera. ¿Alguien puede prometernos que va a darnos una vida feliz y que quiere casarse con nosotros y creemos en esa promesa porque estamos deseando que eso se haga realidad? Pero lo cierto es que sabemos que tal cosa es una mentira. Una persona que promete felicidad a otra persona no puede lograr tal cosa, porque la felicidad no depende del recibir, sino del dar. ¿En dónde está, pues, la esperanza de esa persona? Su esperanza está en un ser humano, imperfecto, mentiroso y falible, como imperfecto que es. Sin embargo, el apóstol Pablo, la certeza de lo que se espera. Cuando habla de la certeza de lo que se espera, está hablando acerca de la escritura. Las promesas de Dios son certeras. Es un principio espiritual, ya que lo que sale de la boca de Dios es una ley. No es como nosotros, sino lo que sale de su boca es una ley. Y es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estoy convencido que Dios va a hacer justamente eso que ha dicho en tiempo y forma, de acuerdo a su voluntad, pues todas las cosas están en sus manos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 3, dice pues que los justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, no nuestro. Debemos de ser pacientes y recordando que debemos de ser pacientes en la tribulación, ya que los problemas producen paciencia. La paciencia produce esperanza y la esperanza en Cristo Jesús no avergüenza. Y una vez que aprendemos a esperar en Cristo Jesús, llega la recompensa y el Espíritu de Dios es derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque afirma nuestra confianza en Dios, pero siempre es esperar en Él. Podemos nosotros esperar en Dios y seguir nuestro camino, pero ya le hemos encargado a Dios lo que nos ha de traer o en lo que queremos que nos ayude. Lo mismo sucede cuando compramos a distancia, vemos en la internet algo que nos agrada y decimos, esto es lo que quiero. ¿Y qué es lo que vas a esperar? Eso que quieres. Pagas un precio por él. Y tú dices, estoy esperando esto. Es la certeza de lo que se espera. Hiciste un negocio y dijiste, quiero esta cosa, ¿verdad? Una televisión, un teléfono o comida, lo que tú quieras, tú tienes la certeza de lo que se espera, estás convencida que va a llegar, de eso que tú no ves todavía, va a llegar, porque es una promesa y es una acción comercial. Entonces, cuando menos lo esperas, te llega lo que se te prometió a través de un pacto comercial. En el caso de Dios, no tenemos un pacto comercial, tenemos un pacto de gracia, de fe, un pacto de perdón, un compromiso de hacer su voluntad. Tengo la certeza de lo que espero porque conozco las promesas de Dios.
Y no importa la tribulación que esté pasando o en el momento que esté pasando, aprendo a esperar en Él y tarde o temprano la respuesta que espero llega. Estoy seguro que Dios responde a mis oraciones y estoy seguro que si por el momento me dice que no, es porque no es el momento. Pero si por el momento me dice, espérame, solamente tengo que esperar y va a llegar la respuesta que necesito, no la que quiero, la que necesito para mi vida, el día de hoy. Bueno, así que esperar en el Padre como en el Hijo no es fallar, sino al contrario, es la acción más segura que tenemos, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que en Cristo Jesús estamos. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa reflexión tan bella. Así es, gracias. Compañeros, entonces iniciamos hoy con el capítulo 16 de la etiología, como nos dijo Víctor, que dice así: no hay caso sin esperanza. No importa cuánto haya sufrido por la enfermedad mental y emocional, usted puede recuperarse, continuar sintiéndose bien y encontrar una vida completa, rica y feliz a través de Neuróticos Anónimos. Reproducido de la Revista de la Salud Mental de noviembre de 1973. Neuróticos Anónimos tiene buenas noticias. No hay casos sin esperanza. Cualquiera y todos podemos recuperarnos de la enfermedad mental y emocional y mantenernos bien si sinceramente lo deseamos y nos esmeramos en seguir el programa de NA. Como dice el folleto informativo, nunca hemos visto que una persona falle si hace lo mejor para seguir el programa. Aquellos que lo practican se recuperan. Como de costumbre, hablamos por experiencia, la nuestra y la de otros miembros. NA ha resuelto con éxito los casos que se le han presentado. Estos casos van desde personas con problemas mínimos hasta los casos más graves de la enfermedad mental y emocional. A NA han llegado estudiantes de secundaria o universitarios que enfrentan sus primeros problemas de inadaptación en sus estudios y el pánico que sienten por los exámenes. Otros han llegado con amargas experiencias de tratamientos psiquiátricos, psicológicos, médicos y religiosos, así como tratamientos de shock, uso continuo de tranquilizantes, antidepresivos, sedantes y otras drogas, intentos de suicidio u homicidio y largas temporadas en hospitales psiquiátricos. Algunos incluso han sido desahuciados por su psiquiatra como incurables. Esto es absolutamente cierto y tenemos muchos casos así. Pero todas estas personas se recuperaron y siguen sintiéndose bien a medida que continúan practicando el programa de NA. Hemos visto la enfermedad mental y emocional en todas sus formas y nosotros mismos la hemos padecido. Sabemos que cualquiera que sinceramente lo desee puede recuperarse y mantenerse bien. Nosotros lo hicimos y hemos visto cómo miles de personas logran lo mismo. Por eso podemos decirle, no importa cuánto haya sido maltratado por la enfermedad mental y emocional, usted puede recuperarse, mantenerse bien y encontrar una vida completa, rica y feliz a través de Neuróticos Anónimos. Esta es una gran bendición por la cual estamos profundamente agradecidos. Los problemas de un nuevo miembro puede que no sean peores que los que nos tocaron pasar a nosotros antes de llegar a NA y recuperarnos. Realmente los problemas de cualquier nuevo miembro solo pueden ser iguales a los de otros, muchos miembros de NA.
ya que una persona solo puede estar igual de enferma que otra debido a que hay un límite para la enfermedad mental y emocional y nadie puede sobrepasarlo. Si aquellos que han sido desahuciados por los psiquiatras, psicólogos y médicos se han recuperado y continúan bien en NA, también los casos sin esperanza pueden curarse en NA. No es teoría, es nuestra experiencia comprobada. Así como Alcohólicos Anónimos trabaja con todos los alcohólicos que verdaderamente practican el programa, Neuróticos Anónimos funciona en las personas mental y emocionalmente enfermas que verdaderamente lo practican. Pero la persona debe desear practicarlo sinceramente y cualquiera que lo desee lo puede lograr. Nosotros conocemos algunos alcohólicos que llegaron más enfermos que otros a AA, pero aún así el programa funcionó en estos casos extremadamente graves porque sus miembros verdaderamente practicaron el programa. La clase y la gravedad de la enfermedad no tienen ninguna importancia. De hecho, hay solo grados de la enfermedad mental y emocional. No hay diferentes clases de enfermedad mental y emocional. Por lo tanto, la enfermedad varía solo cuantitativamente, no cualitativamente. Esto quiere decir que la enfermedad mental y emocional varía solo en intensidad y no en clase, ya que la enfermedad mental y emocional es una sola, no diferentes cosas. Debido a que la enfermedad es la misma y varía solamente en intensidad, y teniendo entre nosotros muchos miembros que se han recuperado, sin importar su gravedad, decimos que cualquier persona que sinceramente lo desee puede recuperarse, como nosotros lo hemos hecho. En verdad, recuperarse como nos, en verdad, bien pudiera ser que mientras más enferma está la persona, más rápido se recupera. Y mucha evidencia respalda esta declaración. Aquellos que llegan gravemente enfermos, que están sufriendo más, los más desesperados a menudo están en un fondo tan profundo que aceptan este programa sin reservas, comienzan a practicarlo y obtienen alivio y ayuda casi inmediatamente. Esto es algo sorprendente, incluso para los veteranos en el programa. Lo vemos suceder a menudo, pero es tan grande este milagro que nos asombramos cada vez más por el espectacular trabajo de Dios. Verdaderamente, este milagro ocurre a menudo en NA. Y el hecho de que suceda una y otra vez aumenta nuestra fe y nosotros también continuamos creciendo espiritualmente. Hemos visto a personas verdaderamente enfermas, incluso nosotros mismos, obtener buena salud en unas pocas semanas y hemos venido de un profundo y desesperado fondo emocional. Invitamos a todas las personas interesadas en lograr una vida saludable y feliz a tomar este programa. Estas dos expresiones ayudarán a pasar nuestro mensaje. Si usted no puede vivir y tampoco puede morir, pruebe Neuróticos Anónimos. Recupérese en Neuróticos Anónimos y encontrará su propio destino. No hay caso sin esperanza. Venga y convénzase. Recupérese con nosotros. Si usted apenas está comenzando a sufrir o si ya está al final del camino, hay esperanza, ayuda y salud, esperando por usted en Neuróticos Anónimos. Nunca hemos visto que una persona falle si ha hecho todo lo que puede por practicar este programa. Usted no será la excepción. Dios no hace excepciones. Le invitamos a recuperarse en NA. Fin del capítulo. Adelante, Víctor. Gracias. Gracias, Marta. Bueno.
La enfermedad tiene límites y el límite es la muerte. Varía en intensidad, pero la enfermedad es la misma. Podemos tener en un cubículo a una persona que está enferma de sus emociones, que apenas comienza su enfermedad. Luego podemos poner a otra persona que también está enferma de sus emociones, pero ya sufre de ataques de pánico. Luego podemos tener a otra persona que sufre de sus emociones y que está en un estado crónico y tiene obsesiones psiquiátricas, donde su memoria para arreglar su existencia no funciona, donde su memoria se regresa al punto que está obsesionado por lograr. Es como si se hubiera quedado atascado en un punto y su mente regresa a ese mismo punto de denigración personal. Y a pesar de que lo razone, lo piense y se lo digan multitud de personas, la persona afectada en sus emociones y en sus maneras de pensar y razonar, no puede salir de ese hueco. Está en un estado crónico. Hubo un hombre que llegó con Carl Jung y estuvo un año tratándose del alcoholismo. Después del año de no beber, de haber estado en Suiza, regresa a América, pero resulta que el hombre vuelve a beber. Regresa con Carl Jung y le dice, ¿por qué volví a beber? ¿Por qué lo hice? Si estuve con un año con usted aquí en Suiza trabajando por causa de mi alcoholismo. El buen psiquiatra le dice, bueno, pues yo hice todo lo que la ciencia en este momento puede hacer por usted. Traté de colocar cada pensamiento, cada situación, cada resorte de su mente en su lugar. Pero lamentablemente usted es una de las personas del tipo crónico. Y pues no podemos hacer nada más. Como ciencia no podemos hacer nada más. El hombre dijo, sentí que las puertas del infierno se cerraban y yo me quedaba adentro de él. Pero el hombre insistió con el doctor y le dijo, pero ¿habrá una excepción a la regla? El doctor dijo sí, una experiencia religiosa. El hombre se llenó de alegría y dijo que pertenecía a la iglesia más grande del mundo y que con ella iba a poder lograr lo que deseaba. El doctor le dijo, no, no estoy hablando de ese tipo de religión. La palabra religión significa volver al camino, religere, reunirse con Dios. Así que espiritualmente necesita usted una experiencia espiritual.
un ambiente donde haya honestidad, honradez, donde las personas hablen de sus problemas y se puedan ver los avances de su recuperación. Aquel hombre empezó a buscar el lugar de nuevo en América y encontró los grupos Oxford. Los grupos Oxford, y ahí dejó de beber. Adoptó los principios de los grupos Oxford, abordaba la tribuna, hablaba de sus problemas, de los 6 puntos básicos que proclamaban los grupos religiosos Oxford, y aquel hombre, que era un caso crónico, dejó de beber porque logró a tener una dependencia de Dios y una relación con Dios. Cuando Grover nos habla de que no hay caso sin esperanza, nos está hablando acerca de que cualquier persona, por enferma que esté, puede lograr su recuperación. Pero debemos de entender que para lograr la recuperación hay requisitos. El libro azul de Alcohólicos Anónimos nos dice claramente eso. Nunca hemos visto fracasar a una persona que siga concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos. No son culpables, al parecer, han nacido así. Por su naturaleza, son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa honradez. Para estos, las probabilidades de éxitos son pocas. Aunque hay muchos que se recuperan, si tienen la capacidad suficiente para ser honrados. Existen también muchas personas que sufren graves trastornos mentales y emocionales, y muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad de ser honrados. Aquí habla de lograr una capacidad que no poseemos, el ser honrados, el ser honestos, para poder recuperarnos. Porque decir, bueno, todos los que van al grupo se recuperan, es mentir. Y no vamos a mentir. Todos pueden recuperarse, sí, pero hay requisitos para recuperarse. Tiene que aprender a ser honesto consigo mismo. Ver hacia adentro de usted y darse cuenta de los engaños que lo han atado por mucho tiempo. Esas mentiras que usted creó, esas mentiras que le crearon en su mente, esas obsesiones y esos ideales infantiloides, ideales infantiloides. ¿Por qué? Porque es una deformación del pensamiento infantil. Todavía sigue creyendo en los Reyes Magos. Sigue creyendo en que Santa Claus existe. Ya es adulto. O sea, sigue viviendo una mentira.
y todavía consciente en enseñar la misma mentira a la próxima generación. He conocido a mucha gente que por causa de esas mentiras han tenido graves problemas en sus mentes. Recuerdo a una persona cuando un psiquiatra me invitó a verle, porque esta mujer había estado en un rancho allá, pero ahora estaba mal la señora. Había intentado suicidarse. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la señora? ¿Por qué intentó suicidarse? Bueno, cuando se le platicó con ella al respecto de cómo era su vida y empezó a hablar acerca de su rancho, de cómo vivía en el rancho, etcétera, etcétera. Pero un día llegaron hombres y mujeres para presentarle a un Dios. Y ella estuvo muy contenta porque ella estaba solita en el rancho ya y tener compañía para ella pues era algo agradable. El que vinieran esas personas, invitarles un cafecito, un pedazo de queso, unos frijolitos, para ella pues era un encanto. Pero aquellas personas enseñaron, instruyeron a la persona y esta persona enamorada y necesitada de otras personas creyó y se comprometió con esta religión. Pero un día ella hizo algo que a estos religiosos no les agradó. Y ellos le dieron la espalda y ya no le hablaron. Entonces, la persona desilusionada de que Dios le había dado la espalda, de que Dios no la quería, que había cometido el pecado imperdonable, prefería morir. Ese era el motivo de su anhelo de suicidio, porque se sintió despreciada por Dios, por causa de una religión, porque Dios no desprecia a nadie. Para Dios, todos los seres humanos son una posibilidad de que lleguen a ser sus hijos e hijas. Y Dios ama a la humanidad, a pesar de ser como ella es. Él pagó un precio con su vida por todos los seres humanos, no por uno solo, por todos. Y entre ellos, pues estaba ella también. Cuando le explico a la persona sobre el asunto de esa enseñanza, de esa doctrina, y le explico que es una forma disciplinaria de esa religión de actuar de esa manera para hacerles sentir que han hecho mal y que se arrepientan para después ellos consolarles y afirmarlos en su religión. Pero que Dios nunca la ha desechado a ella. Y le expliqué con la escritura un caso específico donde el apóstol Pablo amonesta a una persona y la saca de la congregación y posteriormente le dice a la congregación que vayan por ella porque no queremos que nosotros seamos instrumentos del mal.
Es una acción disciplinaria, pero Dios no te desecha. ¿Usted disciplinó a sus hijos alguna vez? ¿Le dio un par de ramalazos o chancletazos a sus hijos por portarse mal? ¿Usted regañó a sus hijos? ¿Los amonestó porque algo estaba mal o estaban haciendo mal? Sí, ¿verdad? Si Dios nos recibe como Padre, también Dios nos amonesta, pero no nos va a golpear y no nos va a sacar de su vida. Puede que haya una pequeña tristeza en nosotros y esa tristeza nos ayude para hacer un inventario de qué hemos hecho mal delante de Dios. Y si hemos cometido alguna falta, cualquiera que sea, Dios está dispuesto a perdonar esa falta. Pero debemos de estar comprometidos con Dios para eso. Después de que poco a poco la mujer fue razonando y fue pensando la escritura y eso, no volvió más a tener la idea del suicidio. Había creído en algo y en algo que pudiera ser bien como disciplina, pero no estaba bien dicha, no estaba bien clara en su cabeza. La habían instruido mal. Y la otra acción, que ella había estado contento con ellos porque ellos la sacaban de la soledad que vivía. Y su compañía, semana a semana, para ella, pues era una gran satisfacción. Así que formó un hábito. Es como si se enamorara de una persona. Y una persona que un día le dice, ya no hay más relación entre tú y yo, ahí nos vemos. Bueno, pues se nos viene abajo, viene una depresión. Lo mismo con ella, con su ilusión. No entendiendo que su satisfacción no está en que una persona venga o no venga. Su satisfacción está en el amor a sí mismo y el amor a Dios. Ahí es donde debe estribar la satisfacción de la vida, en el amor que proyecto hacia mí. Y es como si yo fuese dos personas. Una persona que vive dentro y la persona que se expresa hacia afuera. Y la personita que vive dentro de pronto se siente triste o acongojado. Y le digo yo, bueno, oye, tranquilízate, acuérdate bien, tú no estás solo. Acuérdate bien, Dios está contigo. Como le dijo David a su ser, a su alma, en algún momento de tristeza y decaimiento, le dijo David, bendice, oh alma mía, a tu Dios. Bendice, oh alma mía, a tu Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que te rescata del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, oh alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros nos amamos, nos hablamos como David, le habló a su alma. Bendice y no olvides quién te rescata y quién te perdona y quién te rescata. No olvides eso.
Cuando nos amamos a nosotros mismos, nuestra estima personal va creciendo. No para ser mejores que otras personas, no. Para reconocernos a nosotros mismos con toda honestidad quiénes somos en nuestras faltas y en nuestros aciertos, en nuestras virtudes como en nuestros defectos, entendiendo que esto es un proceso, una transformación del pensamiento y de los conceptos equivocados que nos han llevado a la enfermedad, a la autodestrucción, a la autodevaloración, porque creemos que no valemos nada porque es que nadie me quiere. Si no empiezas por amarte a ti mismo, aunque el mundo te ame, no va a funcionar eso. Vicente Fernández, ese hombre que se rodeaba de mucha gente cuando cantaba y eso, y dijo, qué solo me siento. Después de que termina el concierto y eso, llego a mi cuarto de hotel y me siento el más solo del mundo. ¿Pero por qué? Y así se sentía Nelson Ned, y así se sentía José José. Y así muchos artistas se sienten vacíos internamente, porque aunque tengan un éxito material, no tienen el éxito espiritual, no se tienen a sí mismos y viven perdidos en la multitud. Las personas codician su postura, codician sus riquezas, pero luego vemos cómo terminan estas personas de grandes éxitos cuando no arreglan su vida espiritual. La enfermedad es una sola y es diferente en intensidad. Les voy a poner un ejemplo. La electricidad. La electricidad trae cierto amperaje. Es una energía, pero tiene amperaje. El amperaje es la intensidad. Cada eliminador de corriente tiene un número, un eliminador para 5 voltios, 12 voltios, etcétera. Pero usted dice, lee usted ahí el cargadorcito ese, lee ahí y dice 5 voltios, 5B, ok, 5 voltios. ¿Cuántos amperes? 0.5 AMP, amperes. Medio amperes tiene. Así que eso tú lo puedes tocar con la lengua y no te va a matar. Simplemente te va a entumecer un poco la lengua y no más. Pero ahí puedes tomar un cuadro de 12 voltios y dice 2.5 amperes. ¿Por qué? Veamos por qué. Tenemos una pequeña televisión que necesitamos ponerle un 12 es de 12 voltios. Pero si le ponemos un, un eliminador de corriente de 12 voltios con un ampere, se lo ponemos, puede ser que se escuche, pero no se va a ver. La pantalla no se va a ver, no se va a abrir. Y si lo dejas por mucho tiempo, se va a dañar. ¿Por qué? Porque el aparato necesita de 2 a 2.5 voltios para que pueda abrir la pantalla. ¿Por qué? Porque es la intensidad, es la fuerza, es el poder. La electricidad es la misma, pero son 12 voltios
con un mínimo de 2 amperes. Un auto, para que prendan las luces, tiene un mínimo de 30 amperes para que puedan prender sus focos enfrente y todo eso, ¿no? Entonces, podemos entender que todo es electricidad, ya sea la electricidad que conocemos, que viene, que está en la casa, la electricidad de las baterías, ¿sí? Pero es electricidad. Pero la electricidad tiene valores internos que son la intensidad de eso. Si usted en su entrada allá de su medidor, usted pone un break de 15 amperes y usted está acá en su casa, ese break se le va a botar. ¿Por qué? Porque necesita mínimo un break de 60 amperes, un mínimo de 60 amperes o 50 amperes o 30 amperes. Y adentro en su casa necesita un break de 25 amperes. ¿Por qué? Porque el calentamiento del cable, cuando exista un corto, va a hacer que se bote ese break. Si es más grande, se puede quemar el cable. Si hay un corto, se puede quemar el cable. Por eso, las mediciones que están ahí, 15, 30, 50, 20, 2 amperes, es la intensidad, es la fuerza eléctrica. Bueno, así la enfermedad mental emocional es como la electricidad, es enfermedad, aunque sea en menor grado o mayor grado, es enfermedad. La diferencia es la intensidad. Usted tiene un grado de 2 amperes, pero aquí tiene un grado de 100 amperes, porque está es crónico, pero todos, no importa el grado de enfermedad que tenga, tienen la esperanza de la recuperación si cumplen con los requisitos. Le pedimos que sea valiente y concienzudo desde el comienzo. Explica el programa de recuperación. Que usted sea concienzudo. Quiere decir que usted sea analítico, que se autocritique y se autovalore en razón, en la pura razón de la honestidad, que sea honesto, honrado con usted mismo y tolerante con las demás personas. Si usted cumple con estos requisitos y analiza y estudia el programa de recuperación, de seguro va a encontrarse con la experiencia espiritual y con esa experiencia espiritual va a encontrarse con una relación consciente con un Dios amoroso. Y a medida que usted se relaciona con una persona, le va conociendo. Y le va conociendo para ya no ser su amigo o le va conociendo para tomarle mejor consideración que antes. Conocer a Dios es algo fascinante. ¿Por qué? Nunca terminamos de conocerlo, pero conforme vamos creciendo en la confianza de sus respuestas para nuestras vidas, vamos entendiendo que verdaderamente no estamos solos, aunque nos miremos aparentemente solos. Tenemos la fuerza de su espíritu, de su palabra en nuestras vidas. Una palabra que nos da vida y que nos ayuda a darle vida a otras personas. Derrumbar los argumentos mentirosos que están en sus mentes, en sus conciencias, en sus formas de pensar, de ser y de actuar, es el trabajo de usted. Pero Dios
está diciendo lo que tienes que hacer para que puedas transformar tu mundo interno y para que puedas crecer en el amor hacia ti mismo, hacia el prójimo en general. Y el prójimo es el próximo, el que vive cerca de ti, el que está cerca de ti. Ese ser vivo que está ahí. ¿Cuántos verdaderamente estarán dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos verdaderamente estarán dispuestos a estudiar, analizar el programa de recuperación, a ser moralmente responsables y espiritualmente activos? ¿Cuántos? Muchos se conforman solamente con romper con un defecto de carácter, el mayor. Algunos se meten solamente en la codependencia, otros se meten solamente en el alcoholismo, otros se meten solamente en el comedor compulsivo, pero eso no los va a sanar de sus emociones, no los va a sanar, no los va a hacer libres, porque eso solamente son manifestaciones del problema. Digamos que un niño tiene viruela, entonces tiene viruela el niño y le empiezan a salir un montón de ampollas y granitos. Y usted cura todos los granitos, los va curando los granitos. ¿Cesará la enfermedad? No. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la raíz, tiene que matar la infección. Justo lo que dice el quinto paso. ¿Qué dice el quinto paso que andamos buscando? Admitimos honrada y honestamente ante nosotros mismos amor a mí mismo, ante Dios amor a Dios y ante otro ser humano amor al prójimo, confianza en el prójimo. Ante otro ser humano, ¿qué admitimos? La naturaleza exacta de mi problema. Eso es lo que admití. La naturaleza exacta de mi problema. ¿Cuál es la raíz de mi problema? Si no entendemos eso, vamos a andar como ciegos, tocando aquí, tocando allá, haciendo aquí, haciendo allá, pero no nos vamos a recuperar. ¿Por qué? Porque no va a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Bill W. dijo que a lo mejor pudiera ser el egocentrismo, porque dijo creemos. Y que ese creemos, hay una duda ahí en esa palabrita, creemos que es posible que la raíz sea ¿qué? El egoísmo o egocentrismo. Glover escribió afirmando, el egoísmo es la raíz del problema. Pero Glover no tomó en cuenta algunas cosas, algunos hechos importantes que él mismo pudo leer en los 12 pasos de recuperación. No pudo ver eso, ni tampoco el W. Desde el primer paso que nos dice que nuestro instinto se revela ante la impotencia, el instinto se revela ante la impotencia. No dice que el egoísmo, ¿dónde dice eso? No, dice el instinto se revela ante la impotencia. ¿Y qué dice el cuarto paso? Queremos saber dónde y cuándo y en qué momento se deformaron nuestros instintos naturales, dice el cuarto paso. ¿Cómo? ¿Qué queremos saber? ¿Cuándo, qué, cómo y en qué momento se deformó nuestro instinto natural?
se salió de cauce. ¿Y por qué eso es importante? ¿Que no venimos a derrumbar el egoísmo? ¿Por qué vamos a hablar de los instintos? Porque el instinto desbocado es un defecto de carácter y es una actitud egocéntrica. ¿Se da cuenta? El hecho que se haya desbocado el instinto, que se haya salido de su curso el instinto, produjo el egoísmo. Pero yo lo desboqué. No. Yo lo confirmé, lo afirmé y lo engrandecí. Sí, en mi ignorancia sí lo hice. Entonces, ¿cómo puedo dominar el egoísmo? Te tienes que deshacer de él. No lo siento, no voy a poder. No vas a poder deshacerte del egoísmo, porque ego es yo, ismo es concentración en sí mismo, una concentración en mí. Y necesito una mínima concentración en mí para amarme, para quererme y para poder amar a otros de manera ordenada, limitada. El verdadero problema está en la incapacidad de gestionar de forma adecuada sus emociones. Porque cuando nosotros aprendemos a dominar al instinto, a la ansiedad, al miedo, primordialmente energías que están en el instinto, al temperamento, energías que están en el instinto, el egoísmo no aparece. ¿Por qué? Porque si yo gestiono adecuadamente, sometiendo al egoísmo, perdón, al instinto, entonces el instinto va a desarrollar en él amor, porque va a hacer lo que yo le digo, no lo que quiere, lo que yo le digo. Yo decido amar, rompo con un patrón de conducta egoísta y promuevo un patrón de conducta amoroso. ¿A través de qué? De gestionar mis emociones. Así que el egoísmo es una energía natural de nosotros que nos ayuda a vivir, pero cuando se sale de curso, nos va, va en contra de nuestra propia naturaleza y lo más íntimo de nuestro ser, como dice el sexto paso de recuperación. Va en contra de nuestro más profundo instinto de conservación de la integridad de la vida. Un alcohólico que bebe hasta quedarse dormido está atentando contra su vida. Una persona que ama demasiado a otra persona está atentando contra su vida y contra su integridad por causa de un instinto desbocado, por causa de una rebelión, de un deseo desmedido, de una pasión. Por eso, si nosotros gobernamos al instinto aprendiendo a gestionar nuestras emociones, practicaremos el amor, la bondad, la comprensión, la tolerancia, la fe. Tendremos una visión diferente de la existencia. Por eso, muchas personas pretenden derrumbar el egoísmo, pero no saben de lo que hablan en realidad. A mí cuando me decían, es que hay que quitarse el egoísmo, al egoísmo, pues. ¿Y cómo va a quitar eso? No, pues es que tienes que ir en contra de eso. Ah, sí, tengo que ir en contra de eso. ¿Y cómo? Explícame. Entonces me hablaban de una lucha personal de conceptos, ¿verdad?
Es que, mira, tienes que amar a tu familia porque si tú estás cometiendo adulterio, pues tienes que amar a tu familia. Mira que tienes todo para ser feliz, pero como tienes ese egoísmo de que quieres a otra persona y eso es un egoísmo porque le estás quitando y pones en riesgo. Todos esos razonamientos no lo van a ayudar a cambiar porque está diciéndole cosas que la persona de antemano sabe. Pero hay algo que es real, es impotente ante esa emoción, ante esa pasión de una relación sexual. Es impotente, no tiene poder contra eso. Pues el instinto desbocado le ha robado la facultad de la voluntad, le ha quitado la confianza en sí mismo y es dominado por esa pasión, por esa pasión que llamas tú defecto de carácter, haciendo actos egoístas en contra de su propia vida y atentando con romper la seguridad familiar, económica, material y su propia imagen delante de una sociedad. Mm. Por eso es importante comprender que no es el razonamiento de las cosas las que me va a hacer cambiar, sino que el comprender la raíz de mi problema y por qué tengo necesidad de Dios, porque solo yo no puedo. Necesito de Dios y de otras personas que ya hayan recorrido el camino y que comprendan cómo gestionar de forma adecuada una emoción, porque hay diferentes expresiones emocionales. No solamente es una, hay diferentes expresiones emocionales. Como he dicho, y lo repito, hay emociones que puedes gestionar hoy adecuadamente. Y hay emociones que son una grabación en el instinto que no las vas a gestionar. Es lo que llamamos los defectos de carácter, patrones de conductas negativos, que son una grabación en el instinto que es subconsciente, que ya no es parte de tu consciente, y reaccionas, simplemente reaccionas. Como, por ejemplo, ahorita traía a mi perrito y pensé que la ventana estaba cerrada y lo solté porque lo suelto aquí adentro de la casa. Pero él vio la ventana abierta y ¿sabe qué hizo? Se brincó y allá anda afuera. Va a venir hasta que se canse. Así es el instinto, ¿verdad? Se salió. Entonces, estas acciones que nosotros entendemos aquí, que todas las personas tienen esperanza, sí, pero la esperanza no depende de Dios, no depende de otra gente. La esperanza depende de la forma en que tú, enfermo, enferma emocional, aprendas a desarrollar la honestidad, la honradez, la tolerancia y la paciencia para lograr recuperarte. Es la clave de la buena voluntad, de dejar de estar en contra de quien no entiendes porque no le conoces, de acercarte a quien no conoces, a Dios, y permitirte abrir tu mente para entender del por qué Dios te habla como te habla y te habla para tu bien, para tu cambio, para tu bienestar interno como familiar.
y social. Todos vivimos dentro de una esperanza, pero si queremos recuperarnos, necesitamos creer en el programa y creer que las emociones son curables y tenemos que creer en el programa de recuperación para podernos recuperar. Si no creemos en este programa, de nada va a servir que asistan a los grupos. De nada va a servir eso. Porque si una persona se para en una tribuna y dice, yo soy Víctor Javier y soy una persona recuperada en Neuróticos Anónimos, otros se van a burlar y van a decir, ay, si ya vino Don Perfecto, porque ignoran lo que significa la recuperación. La recuperación es el proceso que vivo diariamente para desintoxicar mi mente y crecer espiritualmente. Recuperación no significa perfección ni significa sanidad. Recuperación significa que he avanzado en la sanidad de mi enfermedad, pero todavía no acabo. Todavía sigo en eso. No estoy diciendo que soy perfecto. Esa es la diferencia. Y el que no cree en la sanidad de sus emociones, que es recuperación, pues no cree en el programa de recuperación y por eso están como están. Por eso están como están y nunca progresan. Y se quedan dando vueltas ahí, como el caballo o la mula que utilizaban para moler el maíz. Ahí se queda dando vuelta al molino nomás. Ahí se va a quedar y no va a avanzar. Pero nosotros aquí, en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, sí creemos que podemos avanzar. Sí creemos en la recuperación. Sí creemos en la sanidad divina, porque la vivimos todos los días. Bueno, pues gracias. Hasta aquí voy a dejar la disertación de hoy para que ustedes continúen platicando con nosotros. Y para esto voy a cerrar la grabación.